Hola, bienvenidos una vez más a este programa de Volver Conciencia. Estamos muy emocionados porque traemos un invitado muy especial, ya vamos a hablar de él. Pero queremos saludarlos a nuestra audiencia, no solo en Facebook, en nuestro canal, @Volver Conciencia, sino también en Telemar, Buenaventura, cuando nos ven por allí. Y queremos contarles que Volver Conciencia es una iniciativa que busca fomentar espacios como este para hablar no solo sobre educación superior, sino también sobre trabajos conjuntos y trabajo con comunidades como en esta ocasión. Yo los saludo desde Manizales, Caldas. Hoy estamos como a unos 15 grados más o menos. Y bueno, hoy nos va a acompañar Angélica Escobar, que ustedes ya la conocen, yo creo que la han visto mucho por acá en el canal. Y va a estar con nosotros un invitado que Angélica nos va a contar quién es. Angélica, hola, ¿cómo estás? Hola Anita, ¿cómo están? Buenos días, muy feliz de estar aquí nuevamente en un nuevo programa de Volver Conciencia con todos ustedes. Y con este invitado que nos encanta, tenemos muchas ganas de conocerlo, de oír su historia y aquí se los voy a presentar. Con nosotros está Fernando Ácalo, él es líder indígena del pueblo Yanaconas, es licenciado en Pedagogía Comunitaria, actualmente es vicepresidente de la Red de Asociación de Medios Indígenas de Colombia, ANSIC, coordinador general de la Minga del Arte Indígena y gestor cultural del Centro Regional Indígena del Cauca, CRIC, ante la Mesa Permanente de Concentración, MPC, en el Gobierno Nacional. Además de su experiencia profesional, Fernando nos contará sobre sus experiencias, vamos a hablar de todo su liderazgo, de toda su trayectoria también con la comunidad indígena, liderando estos procesos. Así que bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Hola, buenos días, saludarlos a todos y todas, pues muy agradecido por estar en este espacio con ustedes y pues atento a lo que quieran conocer de una otra forma, no solamente de mi vida, sino del proceso que venimos realizando desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Qué chévere, Fernando, un gusto. Acá nos gusta empezar siempre conociendo desde la vida como más personal de los invitados, ¿no? Conocer desde su infancia, saber en qué parte naciste, cuéntanos sobre tu familia, cómo está conformada, y qué recuerdos tienes de tu niñez, cómo era tu vida, qué cosas te gustaban hacer de niños, todo lo que nos quieras contar. Bueno, pues yo soy una mezcla entre indígena Nasa y Yanacona. Mi padre es Nasa y mi mamá Yanacona, y pues nací en el departamento del Cauca, en el municipio de Santander de Quilichao. Pues desde muy niño, mis papás, como todo Nasa, anda para arriba y para abajo, entonces nos llevó a muchos espacios. Pues mi familia está conformada, somos mi papá y mi mamá. Mi papá se llama José, mi mamá se llama María. Tengo dos hermanos, mi hermana y un hermano. Soy el hijo mayor de esta familia. Mi hermana es trabajadora social. En este momento coordina un proceso también en la universidad, en la Fundación Universitaria de Popayán, es la coordinadora de trabajo social. Mi hermano es licenciado en artes escénicas, y pues yo, que soy otro licenciado más de la familia, y pues trabajo pues aquí en el Consejo Regional Indígena del Cauca. Pues he vivido realmente mi experiencia y digamos, mi sentir como indígena lo he construido desde fuera del territorio. Desde muy niño pues salí del territorio, y mi formación fue en varias partes. Me formé en mi primaria viviendo en Puerto Tejada, Cauca, donde de una otra forma tuve el impacto de poder conocer las comunidades negras también, negras y campesinas. Eh, ya en mi secundaria pues vinimos a vivir acá a la ciudad de Popayán, y pues me formé en la ciudad, pero siempre con esa visión y ese pensamiento del ser indígena, y gracias digamos, a ese arraigo, a esa raíz que mi madre siempre me forjó, pues seguí este camino del proceso desde muy joven. Hice parte de los procesos juveniles indígenas, haciendo procesos culturales, algo de teatro. Me formé en danza también. Soy bailarín y maestro de danza tradicional indígena, de danzas andinas,
y he tomado talleres con danza moderna. Hago parte de procesos como una fundación que se llama CopDanza en Colombia, con la cual vengo trabajando hace 10 años, que es un proceso también muy interesante, que hacemos danza contemporánea, hacemos proyectos de artivismo, lo llamamos nosotros, artivismo político desde la danza, para hacer trabajo comunitario. Hacemos procesos de danza, de muestras y construcción de procesos escénicos desde las danzas tradicionales, pero ya con un toque más de danza moderna, de danza contemporánea y de danza clásica. De igual forma, pues he vivido aquí en la ciudad de Popayán ya hace algunos años y pues desde aquí hemos hecho todo el proceso, tanto el proceso de formación como el proceso de trabajo comunitario, y pues aquí voy. Yo te quiero hacer una pregunta. Dices que tu papá es de la comunidad Nasa. ¿De qué parte es él? ¿De qué pueblo o región del Cauca? Mi papá es de la zona de Saptamaquihue, de Caldono, Cauca, de un resguardo que se llama La Laguna en Siberia. Y mi mamá es yanacona, del resguardo de Huachicono, en el municipio de La Vega. Entonces tengo esas dos fusiones de sangre indígena y de pensamientos, pero me inclino más, digamos, la raíz me la forjó mi mamá, y por eso yo más que Nasa me considero yanacona, aunque hoy estoy portando el sombrero tradicional Nasa. Fernando, me da pie para preguntarte, justamente te iba a preguntar sobre el sombrero, que nos contaras un poco más sobre él, aparte de que está divino. Pero quisiera que nos mencionaras un poco más sobre estos dos pueblos o los pueblos indígenas en Colombia. Hay gente que nos ve o desde otras partes incluso del mundo o desde otras partes de Colombia que de pronto no conocen mucho de los pueblos, entonces quisiera que nos contaras un poco más sobre el pueblo yanacona en este caso, que de pronto tienes un poco más de bagaje. Bueno, pues, pues nosotros aquí en Colombia somos alrededor de 132, más o menos 132 pueblos indígenas por todo el país. Y en el departamento del Cauca, pues precisamente desde el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es con el que yo trabajo, somos 11 comunidades, 11 pueblos indígenas, 139 autoridades y alrededor de 12 asociaciones. Uno de estos pueblos indígenas que cobija el Consejo Regional Indígena del Cauca se llama el pueblo Yanacona, que es al que yo pertenezco. El pueblo Yanacona está asentado en el macizo colombiano, es decir, en el sur del departamento del Cauca. Es un pueblo indígena que tiene alrededor de 31 comunidades, no solamente en el Cauca, sino que también estamos en el departamento del Putumayo, en el Huila, en el Valle del Cauca, en el Quindío y en la ciudad de Bogotá. Entonces, estas 131 autoridades que precisamente la semana pasada hicieron su posesión para el año 2025, pues de una u otra forma venimos trabajando y haciendo procesos desde el CRIC desde más o menos en 1980. Es un ejercicio pues muy interesante. Nosotros como pueblo yanacona somos un pueblo milenario que tiene raíces venidas desde el sur del continente. Yanaconas traduce como gente que sirve, gente que ayuda, ¿sí? Y precisamente, pues, digamos, más que una etnia, ha sido como un estatus dentro de el antiguo imperio incaico. Los yanaconas éramos una serie teníamos como un estatus de gente muy preparada que se encargaba de servir al inca, ¿sí? A la clase dirigente. Entonces, pues desde allá venimos, es nuestra raíz, mezclados con indígenas del departamento del Cauca que estaban asentados precisamente en esos territorios. Mi resguardo es el resguardo de Huachicono. Allí pues existía un cacicazgo milenario del cacique Huachicono, y pues muchos de los 5 resguardos ancestrales que hacen parte del pueblo yanacona pues tenían esos cacicazgos. Una vez llegados los indígenas que venían desde el sur, los yanaconas, pues se mezclaron, y desde ahí pues surge esta etnia como tal, en esa mezcla tan interesante que se dio de esos indígenas que venían desde Bolivia, desde Perú, y llegaron a este espacio. Como yanaconas nos identificamos a partir de más o menos 1900, gracias a todo un proceso de investigación que se dio,
y como tal tuvimos ese nombre a partir de, pues, como de esa época. Y pues hemos venido como realizando todo un proceso muy fuerte, político. Tenemos una dirección, digamos una coordinación o una representación general que se llama el Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, el cual tiene una junta directiva, y cada uno de los territorios pues tiene un representante que es un gobernador indígena. Entonces más o menos eso es como es la estructura organizativa de lo que son los pueblos indígenas acá en esta zona del país. Gracias, Fernando, por esta reseña histórica también y por ayudarnos a conocer un poco más de estos pueblos indígenas que pues hacen parte, obviamente, de nuestro país. Qué bueno conocer un poco más a fondo, que a veces tal vez nos hace falta a conocer a profundidad los pueblos indígenas y, por ejemplo, Yanacona, que significa o traduce servir, pues me imagino que está también muy de la mano con tu proceso, ¿no? Y con lo que has hecho a lo largo de tu vida, precisamente servir no solo a tu comunidad, sino a otras comunidades y pueblos indígenas, que más adelante tal vez nos vas a contar un poco más de lo que haces actualmente y de ese proceso. Yo quisiera conocer un poco más, Fernando, de esa infancia. Cuéntanos cómo la escuela, dónde estudiabas, qué te interesaba en la escuela, por ejemplo. Tal vez tenías materias favoritas o cosas que te destacabas en la escuela. Bueno, de niño, y bueno, la parte de mi proceso educativo he sido como un tipo muy juicioso hasta cumplir, hasta terminar el proceso de formación académico primaria y secundaria. Pues como les contaba, yo mi primaria la hice viviendo en Puerto Tejada, Cauca, que es un municipio que queda al norte del departamento. Es un municipio que la mayoría de población es comunidad afro. Entonces, en ese espacio, de una u otra forma, me sirvió también para ponerme a repensar quién era yo, identificarme también, porque yo era el único indígena del colegio, de la escuela, el resto eran afros. Entonces, sentí un poco esa sensación de sentirme extraño, de criarme extraño en un espacio como son los pueblos afro. Los pueblos afro internamente, no es por hablar mal de ellos, los quiero mucho también, pero son un poco cerrados en lo que son ellos, pues igual como nos pasa a nosotros con pueblos indígenas, son un poco cerrados en los que son ellos, entonces a mí de una u otra forma me excluían, yo era como el patito feo del colegio, ¿sí? Pues las niñas como que más lo querían a uno, pero los niños como que siempre lo apartaban a uno del proceso del juego, del estar en espacios sociales, entonces yo me la pasaba era más como con las niñas y precisamente por estar con las niñas también tenía dificultades con los muchachos, además porque pues vivía en una zona rural, entonces pues yo tenía 10, 8, 9, 10 años y los chicos con los que yo estudiaba ya eran de 14, 15 años, entonces eran chicos mucho más grandes eh, y tenía dificultades con ellos porque digamos que en esa etapa de la vida, del proceso de la pubertad de estos niños, pues estaban un poco más desarrollados, ellos ya tenían su noción de afectividad, y entonces cuando yo estaba con las niñas, entonces los chinos tenían celos porque yo andaba con las niñas. Entonces era una cuestión así. Pero allí, estando con los afros, surgió en mí una cosa muy interesante que tiene que ver con la sensación del sentirme identificado culturalmente con algo, ¿sí? Yo soy indígena, forjado como indígena, construido mi pensamiento indígena, pero por ejemplo en el tema cultural artístico, mi primer acercamiento a la danza, de la cual me considero un fanático y un enamorado, fue con las comunidades negras, ¿sí? Allí, en ese espacio, fue mi primera entrada al conocer el sentido de la danza y de la danza negra del norte del Cauca, que es una danza muy diferente a la danza negra que tenemos en la costa pacífica o en el departamento del Valle. Es una danza donde encontramos el bunde caucano, ¿sí? Que es una vaina loquísima. Entonces,
encontrarme esa sensación de la danza y tratar de hacer movimientos afros que físicamente para uno como indígena, que es un poco más cerrado culturalmente, es muy difícil, fue una experiencia muy maravillosa y eso me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo y me dio pie para empezar a inclinarme como en ese proceso también de la danza. Entonces, yo digo, yo hago danza como desde los 9, 10 años, que fue mi primera entrada, y a partir de eso empecé a seguir mi proceso de formación, estando en los espacios donde yo estaba. Es una cosa muy loca, y entonces ahora, en este momento de mi vida, yo hago parte de un cuerpo de danza de aquí de la ciudad de Popayán que se llama el Real Ballet Folclórico del Cauca. Y pues nosotros nos caracterizamos por hacer folclore de todas las partes del país, pero tenemos un enfoque muy fuerte con la danza afro de la costa pacífica caucana. Entonces bailamos currulaos, bailamos bundes, bailamos jotas chocuanas, bueno, en fin. Entonces, a mí esa influencia de lo afro, yo no sé, pero digamos, hasta ahora yo escucho música afro y es como que me despierta algo, totalmente. Entonces, es una experiencia que la cogí desde niño, con esa musicalidad. Obviamente, pues he aprendido otras musicalidades haciendo danza desde mi territorio, por eso yo soy maestro de danza, también de danza indígena, pero mi primera influencia fue los afro. Yo ahí sí me sentía, o escucho música afro y me siento negro en ese momento. Fernando, gracias por esa... me hiciste como viajar un poquito y pensar en esas danzas y me proyecté bueno, yo he danzado alguna vez en el colegio, creo que nos daban danza y siento que la danza es un espacio importantísimo, no solo también para conocer de esa cultura o de lo que uno esté pues danzando, sino también para hacer conexiones con esos humanos, con esas personas que están bailando. Entonces me resulta muy interesante esa conexión precisamente y que a través de la danza estés también llevando procesos de liderazgo en las comunidades y demás. Angélica, no sé, ¿querías mencionar algo? Yo vi que querías... Sí, no, yo quería decir que por ahí la audiencia... ¿Ustedes me oyen con un ruido de fondo o soy yo acá nomás? Yo te escucho como con un retorno tal vez. Ese era... No sé por qué yo también lo digo, creo que ahí fue como que mejoró. Bueno, no, yo quería decirles que, bueno, yo también soy del Cauca y creo que una de las cosas que más bonitas de nuestro departamento es justamente esa riqueza cultural. Creo que, y es algo que muchas veces, y aprovecho como para hacer esta crítica constructiva, muchas veces en el Cauca somos muy, como decía Fernando al un comienzo, las comunidades tienden a ser muy cerradas, ¿no? Las comunidades afro muy de los afros, los indígenas muy aparte, los mestizos muy aparte, y a veces a uno le cuesta un poco como integrarse con esas otras comunidades. Y yo creo que eso es algo que tenemos como para mejorar, que tenemos que al contrario ver cómo sacamos provecho a toda esta riqueza cultural que tenemos, cómo nos involucramos más. Allá en Páez, de donde soy, justamente tenemos estas tres comunidades. Allá hay una gran comunidad afro, la mayoría de la población es comunidad indígena y la comunidad mestiza pues somos mucho más pequeña. Pero justamente es un municipio muy rico culturalmente por eso. Allá esa mezcla entre la música afro, la música indígena, la danza, la lengua nasa que se habla allá, hace que la riqueza cultural en Páez sea algo muy interesante y que, por ejemplo, turísticamente se podría explotar de una forma muy chévere. Mezclar, por ejemplo, la comida afro, toda la riqueza que tienen ellos en sus alimentos con la comida indígena, que también es deliciosa. Creo que esas son cosas que el Cauca tendría que potenciarlo más y sacarle mucho más provecho a esa riqueza cultural que nosotros tenemos. Y ni hablar si uno en el Cauca se va para el norte o te vas para el Pacífico, donde está Guapi, donde tenemos también como toda esa influencia chocuana. Creo que eso es de lo más lindo que el Cauca tiene y que me da mucho pesar porque a veces cuando en Colombia se habla del Cauca siempre se piensa en todo el tema de violencia, se piensa como que somos una región muy estigmatizada en el país. Y si la gente se diera la oportunidad de ir a conocer el Cauca, se llevarían una sorpresa porque es un departamento hermoso. Desde Popayán, nuestra capital, que es una ciudad divina, y si se van a todos los pueblos, a Silvia, al Bordo, si se van más para el sur, si se van al Cauca, a Páez, todos estos municipios cada uno tiene una belleza que ojalá se dieran la posibilidad de ir a conocerlo. Nosotros allá en Páez tenemos, bueno, en tierra adentro en realidad, los hipogeos de San Andrés,
Y cada uno de estos lugares tiene una riqueza que creo que se hace sentir muy orgulloso de ser caucano, y ahorita oyéndolo a Fernando me hacía sentir eso, ¿no? Esa belleza de compartir con la comunidad afro, de mezclar nuestros ritmos, nuestras culturas. Creo que eso es de lo más lindo que el Cauca tiene, y que ojalá que el resto de Colombia también se diera cuenta de esa riqueza que tenemos. ¿Qué piensas tú de esto, Fernando, que estoy diciendo? Ay, perdón. Perdón, ahí te prendí el micrófono. Vale, vale. El Cauca es un departamento privilegiado, la verdad. Tenemos culturalmente una riqueza impresionante, biodiversa, naturalmente también tenemos una riqueza grandísima. Somos un departamento que tenemos mar, tenemos zonas áridas, tenemos desierto, tenemos altitudes muy grandes, tenemos páramos. El macizo colombiano es el generador casi del 80-90% del agua de nuestro país. Aquí nacen los ríos más importantes de nuestro país, y precisamente digamos que somos un privilegio muy grande, obviamente con situaciones muy complejas. El Cauca también, por esta riqueza tan grande en tierra que tiene, pues ha llegado a albergar situaciones diversas también de cultivos ilícitos. En este momento tenemos una vaina con las disidencias de las FARC, con el cuento del ELN, que se ha presentado mucho la violencia en nuestro departamento, y precisamente nosotros, las comunidades indígenas, hemos sido muy afectadas porque somos quienes habitamos los corredores por donde pasan estas guerrillas, ¿no? Y pues nosotros, como somos defensores de nuestro territorio, nos ha tocado enfrentarnos a estos actores armados, y pues hemos tenido unas afectaciones muy grandes. Pero eso no quiere decir que nuestro Cauca no sea un Cauca espectacular, que tiene unas riquezas muy, muy fuertes, y un Cauca al que todo el mundo pues puede venir a conocer. Obviamente hay sitios donde es un poco más restringido poder movilizarse, porque infraestructuralmente también nuestras vías no son también de buenos accesos, sí, pero nada, los sitios donde uno puede estar muy cercanos aquí a la ciudad de Popayán, como lo es Silvia, como lo es Coconuco, son pueblos muy bonitos y turísticamente que se pueden explotar muchísimo, claro, como lo dices tú. Pero pues eso, y el Cauca es una cosa maravillosa, culturalmente es muy bonito. Yo que vengo trabajando con el proceso cultural del rescate y del fortalecimiento de los pueblos indígenas, me he encontrado con experiencias muy interesantes en los espacios en los que he ido, y pues precisamente eso me sirve también para hablar muy bien de mi departamento, porque lo he vivido, he vivido las dos cosas, he vivido las situaciones complejas y difíciles, pero también he vivido las cosas maravillosas que culturalmente tiene, y yo creo que me quedo más con lo maravilloso que tiene nuestro departamento, que es lo bonito que tenemos que mostrar, y la riqueza con la que siempre debemos hablar de este Cauca maravilloso. Yo... Dale. Una última cosita que iba a decir, que sí, que estoy muy de acuerdo con eso que dices. Y me parece que también, justamente hablando del tema de violencia, creo que ahí justamente la cultura también toma un rol súper importante. Cada chico que se acerca a ser parte de un grupo de danza, de un grupo de música, a la pintura, a la escultura, cualquiera de esas corrientes artísticas, es un chico que se salva de llegar de pronto al camino de las drogas, al camino ilegal, al camino de las armas. Entonces creo que esos procesos culturales en el Cauca son muy importantes, y también se ha notado que desde hace un buen tiempito, ya desde un tiempo para acá, estos procesos culturales de las comunidades indígenas están tomando gran importancia en el Cauca. También han tomado un protagonismo mucho más grande en el departamento, y se nota ese avance en estos procesos que se están realizando en el departamento. ¿Te dijo, Anita? Gracias, Angélica. Quería mencionarles, mientras ustedes conversaban sobre el departamento del Cauca, yo no conozco mucho, de hecho solo he ido a Guapi, he estado en Guapi, pero no conozco mucho el departamento del Cauca, y no conozco más, ni siquiera conozco Popayán, pero quería contarles que siempre desde muy niña, por alguna razón, yo soy del departamento de Caldas, aquí como en el centro del nororiente del departamento, y por alguna razón mi mamá siempre me mencionó el Cauca, no sé, en sus conversaciones en la familia,
No sé si ella conoce, como que nunca le he preguntado, pero siempre me mencionó que era uno de los departamentos más bonitos de Colombia, más ricos culturalmente, tal vez porque ella es profesora, era profesora, entonces tal vez le tocaba como estudiar y contarles a sus estudiantes un poco del tema. Pero siempre quise conocer mucho del departamento del Cauca y siempre quise estar como conociendo, ¿no? De esa cultura y esa riqueza más bien cultural que tienen con las comunidades, pero no solo en paisajes. Creo que es uno de los departamentos que paisajísticamente hablando tiene más belleza, más calidad en paisaje. Así que, pues qué bueno que podamos tener a Fernando acá con nosotros contándonos un poco más sobre el departamento, ya que ustedes nos están dando como un paseo corto por ahí, pero también sobre ese trabajo con las comunidades indígenas y, bueno, este liderazgo que definitivamente es muy importante, como lo mencionaba Angélica hace un momento, todos estos procesos culturales pues permiten o dan paso a oportunidades para y que no quieren dejar a un lado estos caminos pues de la ilegalidad y demás. Que en general, pues no solo el departamento del Cauca en Colombia sufre estos problemas de orden público, pero bueno, definitivamente nos quedamos con lo positivo, con lo bonito, con lo bueno. Y yo quisiera preguntarle a Fernando, cuéntanos un poco de ese proceso en el colegio cuando ya estabas como terminando. ¿Cómo fue que empezaste a pensar en que ibas a ser licenciado o cómo fue que tomaste esa decisión de entrar a la licenciatura en pedagogía comunitaria? Bueno, contarte primero, yo antes de estudiar la licenciatura en pedagogía comunitaria, estudié comunicación social en la Universidad del Cauca. Soy comunicador social, de hecho, y de eso es lo que me ha llevado también a trabajar aquí con el Consejo Regional Indígena del Cauca en el programa de comunicaciones. Entonces, mi primera influencia de una otra forma al pensar en formación académica tiene que ver con la comunicación, pero más como un ejercicio de comunicación pensando en ser un periodista, era un ejercicio de pensar el trabajar lo social, cómo hacer desde la comunicación un proceso de trabajo social, que ya venía haciendo con la comunidad desde la parte artística. Entonces, esa fue mi primera entrada. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, vengo de un colegio que no es académico ni la área agrícola, sino de un colegio comercial. Me formé como estudiante, digamos, soy el perfil era comercial. Y cuando estaba como en décimo, bueno, yo fui el personero estudiantil, el presidente, no sé qué, el que movían para arriba y para abajo, porque académicamente me iba muy bien también, entonces era como la cara de llevar también a otros espacios, cuando habían esos encuentros grandes entre instituciones educativas aquí en el municipio de Popayán. Entonces me moví en esa área. Y pues internamente en el colegio también yo hacía parte, teníamos el grupo de danzas, hacía parte pues, de los procesos culturales del colegio. Y entonces hay una experiencia muy bonita que hicimos en el colegio donde yo estudié y formamos un grupo juvenil muy fuerte que teníamos un lema muy importante. Pues yo vivo en un sector hacia afuera de Popayán, hacia el norte de Popayán, que es un sector, digamos, pues de estrato 1, entonces es un sector que tiene, pues hacia los jóvenes tiene unas situaciones muy complejas, ¿sí? Entonces, desde el colegio empezamos a hacer procesos también de organización juvenil en torno a algo pues, que afecta mucho a los jóvenes de este sector de la ciudad, que tiene que ver con el consumo de drogas. Entonces nosotros hacíamos campañas del no consumo y que como a partir de los procesos culturales, de la artística, de la danza que en ese momento hacíamos como grupo, pues podíamos de una u otra forma ofrecer algo para el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes. Entonces hacíamos también procesos, una vez terminábamos clases, los fines de semana, íbamos a hacer talleres también en el barrio y todo ese tipo de cosas. Esa experiencia me sirvió un poco para ponerme a pensar, bueno, ¿yo qué quiero hacer después de que yo salga del colegio? ¿Sí?
Entonces, mi primera entrada, una vez llegó un personaje de esos que ahora ya llegan en 11 casi terminando, que empiezan a buscar como las inclinaciones de que quieren estudiar ustedes, entonces llegan a las universidades, a estos espacios. La verdad también en esa época, digamos que los jóvenes de mi sector de la ciudad también no piensan en seguir estudiando, ¿sí? O sea, no piensan en una formación académica después del colegio. Es como que el colegio es lo último y de ahí para allá hay que pensarse o tecnificarse, que lo más cercano es estudiar en el SENA, ¿sí? Porque además porque es gratuito. O si no, es muchos de los pelados y peladas de 16, 17 años están pensando ya en hacer familia, ¿sí? Entonces, las chicas terminan o salen embarazadas cuando están en el colegio o terminan el colegio y ya lo que forman es familia. Entonces, no hay un pensamiento muy fuerte en torno a que hay que seguirse formando. Entonces, en la época que estábamos en el colegio, llegó un personaje, me acuerdo que era un comunicador, y se puso a hablar del tema de la comunicación. Y a mí me quedó sonando la cosita. Yo, bueno, ¿por qué no estudio comunicación? Mis papás no querían que yo estudiara comunicación. Entonces yo hice, en esa época compré 3 formularios para entrar a la Universidad del Cauca. Uno porque mi mamá quería que estudiara algo relacionado con bueno, mi mamá no, mi papá, perdón, con lo agrario. Entonces yo me inscribí a ingeniería agroindustrial. Mi mamá quería, se inclinaba porque yo estudiara algo con las áreas de la salud. Entonces me inscribí a fonoaudiología. Y pues yo internamente me compré, con lo que me quedaba, me compré mi para estudiar comunicación y resulta que yo entré a las 3 carreras. Yo pasé para las 3. Pero yo nunca dije mi casa, porque como yo era el que hacía mis vueltas, entonces yo nunca dije mi casa. Yo dije, no, yo pasé a comunicación. Y entonces... Fernando, ¿esa opción fue la del Cauca o en qué universidad te De la del presentaste? Cauca, sí. Las 3 fueron a la del Cauca. Sí. Y entonces pasé a las 3. Y yo llegué a mi casa diciendo, no, yo pasé comunicación, a las otras no me alcanzó. Pero mentira, yo había pasado. Eso como era por puntajes, en la de ingeniería pasé como de sexto. En la de fono pasé como de octavo. Y en comunicación pasé de primero. Entonces dije, no, yo voy a estudiar comunicación. Hice ese proceso, eh, pero en el camino que ya empecé a hacer todo el proceso de trabajo o sea, yo iba avanzando mi proceso de formación, pero también iba avanzando mi proceso de relacionamiento con el proceso indígena. Y en el camino, pues, ahorita que me pregunten, me encontré una serie de cosas que me inclinaron a hacer otro proceso y otra forma de vida y pensar desde hacer proceso de formación, no desde la universidad pública comercial tradicional, sino desde un ejercicio muy interesante de universidad, que es la universidad indígena. Fernando, qué bien. Gracias por contarnos un poco esa historia. Yo no sabía que también eres comunicador social. Y bueno, ahora entiendo un poco más ese rol tan importante que es la comunicación, ¿no? Y desde tus raíces indígenas, pues cómo hacer esa conexión entre la comunicación social, precisamente, y este trabajo de liderazgo que vienes haciendo con las comunidades indígenas. Y yo quedé con la intriga de saber, en esa comunicación social, ¿cuál fue como ese enfoque? Supongo como todas las carreras que tienen como enfoques diferentes o líneas más bien de profundización. ¿Cómo fue mientras ya estabas estudiando esa línea de profundización o ese enfoque en la carrera? Pues en la Universidad del Cauca ofrecen 3 modalidades de comunicadores sociales. Un comunicador social periodista, un comunicador social organizacional y un comunicador social que nunca abrieron, que era relacionado con un énfasis como comunitario. Yo me incliné por la segunda, la comunicación organizacional, porque pues realmente yo no me veía en el tema de medios, no era como mi fuerte, sino más que todo como el cuento de poder hacer estrategias comunicativas a partir sí, de la organización, de trabajar con organizaciones. Entonces precisamente ese fue mi enfoque desde la comunicación. Entonces, a la par, pues como yo venía ya haciendo proceso de trabajo con comunidades indígenas, yo
mientras estudiaba y pues hacía parte del grupo, de los grupos juveniles de carácter ya regional, y pues de una u otra forma también hacía procesos de trabajo ya como comunicador en el Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona. Pues yo empecé ahí también mi proceso de trabajo. De hecho, fui parte de la directiva de alguna de las, como de alguno de los pues digamos que el pueblo Yanacona tiene una directiva central que tiene 5 personas. Y yo dentro de esas 5 personas fui el secretario de una de las vigencias. Entonces, pues eso de una u otra forma me sirvió para seguir, no solamente pensar que la comunicación es un ejercicio pues, que se hace desde medios de comunicación, sino también es un ejercicio estratégico muy interesante que puede llegar a entrar y a influenciar los otros tipos de procesos que se hacen, no solamente en las comunidades indígenas, sino en los procesos sociales. Entonces, eso era lo que a mí me llamaba la atención de estudiar ese tipo de procesos, de conocer y comprender desde la academia cómo poder influenciar procesos organizativos. Fernando, ¿y tú cuánto tiempo estudiaste en la del Cauca? ¿Terminaste la carrera o te entendí que te cambiaste de universidad? Y perdón, para cerrarte la pregunta, y esto de licenciado en pedagogía, ¿esa fue la nueva carrera que hiciste cuando te cambiaste entonces? Yo estudié comunicación y no terminé. Terminé materias, pero no hice mi tesis y la verdad dejé mi tesis ahí frenada. La excusa es el trabajo. Tenía como mucho que hacer, entonces descuidé el tema de que me quería hacer correcciones de la tesis. Yo dije, no quiero hacerlo, no quiero terminarlo. Terminé materias y todo y hasta ahí llegué. Porque yo ya venía estudiando también licenciatura en pedagogía comunitaria. Entonces, ese proceso sí lo hice, lo terminé, pues acabé de graduarme hace poco. Y fue una cosa muy interesante. O sea, el estar en la Universidad del Cauca, el estar en la academia tradicional, me sirvió mucho para formarme en cosas muy, digámoslo, técnicas. Pero estar en la universidad indígena me ayudó para hacer la construcción de lo que nosotros llamamos un plan de vida, ¿sí? Entonces, eso fue una cosa que me cambió totalmente la cabeza y que yo dije, no, es sobre esto lo que yo quiero realmente hacer y sobre lo que yo quiero profesionalizarme realmente. Porque, digamos que me cambió un poco también el viraje del pensar académicamente. Fernando, ¿y es muy fuerte allá en la Universidad Indígena ese trabajo de ese plan de vida? O sea, ¿le hacen mucho énfasis a ese plan? Sí, mira que es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros en la Universidad Indígena no hablamos de hacer una tesis, sino que hablamos de hacer un CRISAC, ¿sí? Un CRISAC es una forma de investigación muy interesante y muy compleja también, porque es una forma de hacer investigación no solamente para cumplir con un estándar académico que tiene que tener epistémicamente algunos elementos y sino que es una vaina más de conceptualizar desde lo que hace uno, desde lo que uno siente, ¿sí? Entonces fue una cosa muy interesante que me sirvió también para repensarme en mi posición como indígena, en el estar aquí también, qué es lo que yo quiero para mi vida, pero no para mi vida como pensarme profesionalmente que va a mejorar mi situación económica ni nada de eso, sino como para pensarme realmente como persona. Y creo que eso fue, digamos, que el gran aprendizaje que tuve en la universidad indígena, ¿sí? Además, porque yo estudiaba con compañeros indígenas de diferentes pueblos. Entonces, no solamente éramos los Yanaconas, sino que estábamos con Nazas, con Misac, con Siapedés, con Guaunán del Chocó. Entonces, eso, digamos que la universidad te ofrece una gama de construcción también de pensamientos y de aprender no solamente de lo que te dan académicamente nuestros docentes, sino que también es aprender de las otras comunidades, del compartir con las otras comunidades, y eso es una cosa impresionante. Debe ser sumamente enriquecedor. Me imagino que es como una construcción también de ese plan de vida que nos estás contando. Desde esa interculturalidad,
supongo que es un enriquecimiento constante de un montón de aprendizajes y pues si estás rodeado de muchas culturas, pues estás aprendiendo constantemente. Y eso me hace pensar mucho o reflexionar más bien, yo estudié en la Universidad de Caldas aquí en Manizales y a pesar de que aquí pues viene gente de todo el país a estudiar, de muchas partes del país, pues uno no vive tanto como ese enriquecimiento de interculturalidad porque, no sé, porque finalmente también está uno muy enfocado, no se trabaja tanto ese plan de vida tal vez y como desde el ser, sino más bien como, bueno, hay que aprender ciertas materias y demás. Y me hace reflexionar que definitivamente eso enriquecería mucho el proceso de formación de una persona en la universidad, si uno está rodeado de un montón de culturas, pues que también aporten no solo al hacer, al aprender, sino al ser, ¿no? A lo que uno quiere ser en la vida y bueno, pues detrás de eso sí viene tal vez un proceso de formación y una carrera universitaria y una carrera profesional a la que uno se quiera dedicar, pero qué bueno pensar en qué quiero ser, ¿no? Y cómo quiero trabajar por ese ser. Así que me parece eso muy bonito de resaltar, qué bueno que nos cuentes esto del tema que así se vive en la Universidad Indígena. Yo no lo sabía, así que gracias por contarnos esa experiencia que me parece maravillosa. Y yo quisiera, Fernando, bueno, no sé si Angélica tiene una pregunta al respecto. ¿Sí? Angélica. Sí, le quería preguntar, a mí me encanta esto de la Universidad Indígena. Primero, tengo entendido que es una universidad bastante nueva, ¿no? Yo estudié también en Popayán y de verdad no la había oído antes la universidad, así que me gustaría que nos cuentes un poquito más de la universidad. Y algo que me llama la atención, que me genera dudas, es una universidad que solamente pueden estudiar ahí personas indígenas o también se pueden estudiar personas de comunidad negra, mestiza. Y si también mencionabas que van muchas personas de otras comunidades indígenas, pero también van de todo el país, o sea, las que mencionaste son como más cercanas al Cauca, pero también va alguien tipo de La Guajira, del Amazonas. ¿Qué tan intercultural es la universidad? La Universidad Autónoma Intercultural Indígena UAIM, ese es su nombre, es una universidad pública reconocida en el año 2021. Okay. Perdón, 2018. Acá mis asesores de cabecera me están corrigiendo. Acá en el 2018, fue reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Fue acreditada realmente. Desde hace mucho tiempo la universidad venía haciendo ejercicio de formación, pero no teníamos digamos, reconocimiento del ministerio, sino que convalidábamos nuestros títulos con universidades de fuera, como por ejemplo la Huracán, ¿sí? De Nicaragua. Pero, o sea, es muy nueva, muy reciente porque es reconocida apenas en el 2018 por el Ministerio de Educación Nacional. Pero anteriormente, pues ya veníamos trabajando internamente y hay varios egresados de la Universidad de la UAM, pero con título de la Huracán. Y pues se convalidaba aquí en Colombia. A partir del 2018, que ya es reconocida por el Ministerio, pues ya de una otra forma abre sus puertas y amplía su rango también de formación hacia otros pueblos indígenas, no solamente los pueblos indígenas del departamento del Cauca, sino que también a nivel nacional. Entonces la UAIN tiene procesos. Bueno, una cosa muy interesante de la Universidad Indígena es que nosotros hacemos proceso de formación itinerante, es decir, no hay un espacio físico. Si bien aquí en Popayán existe un espacio que es el espacio administrativo de la UAIN, no hay un espacio físico para la formación, sino que los formadores van a los territorios, ¿sí? Donde está la necesidad de formación. Entonces, aquí en la ciudad de Popayán funcionan algunas de las carreras que son para los que vienen de fuera. Es decir, en este momento nosotros tenemos estudiantes de muchas partes del país, estudiantes no solamente indígenas, sino campesinos, también afros, porque la ciudad, como es una universidad pública, está abierta a la necesidad. Digamos, de una otra forma, ofrece unas carreras
que están muy enfocadas al proceso de fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas. Pero eso no quiere decir que las personas que quieran estudiar este tipo de carreras no se les niega tampoco la oportunidad. Hay unas condiciones, obviamente. Si bien reciben, o sea, hay unos, para la inscripción y todo, hay unos, unas cosas con las que hay que cumplir académicamente, pues que uno tiene que haber terminado su bachillerato y todo esto. El cuento, pues no exigen pruebas IFEX. Es una cosa. ¿No se entra por puntaje IFES? No se entra por puntaje IFES. Buena noticia. Solamente haber culminado su bachillerato y con presentar eso puede entrar, porque cada carrera tiene un primer presencial que es como un introductorio a las carreras, ¿sí? Entonces, en ese introductorio a las carreras, de una forma te miden, eso es más o menos un mes que estás estudiando, te miden realmente, te miden o te socializan también el ejercicio de la carrera, que realmente tú identificas si realmente quieres estar en la carrera que tomaste, ¿sí? Entonces, esa es la forma. Entonces, una vez termina el introductorio, ya pueden decir, los mismos estudiantes decir, no, si eso es lo que yo quiero hacer, vamos a seguir haciendo la carrera. Realmente ya empezamos nuestro proceso de formación. O si no, con el introductorio dicen, bueno, no es lo que yo realmente busco, mejor busco en otro tipo de universidad para hacer mi proceso de formación. Eso es una cosa muy interesante. Y como es itinerante, cuando estamos en los territorios, cuando estamos estudiando, entonces es otra cosa también que nos enriquece muchísimo. Porque como es itinerante, entonces nosotros vamos a estudiar en las comunidades de donde son los estudiantes. Entonces vamos a hacer presenciales. Por ejemplo, mi carrera que estudié, que es la licenciatura en Pedagogía Comunitaria, en ella estudiamos la gran mayoría de las personas que son docentes en los territorios, ¿sí? Que han terminado su proceso de formación como en las normales y ese tipo de cosas. Entonces nosotros estudiamos, como es itinerante, estudiamos en los momentos en que se hacen vacaciones, por ejemplo, Semanas Santas, hay un intensivo a mitad de año y a final de año hay otro intensivo muy fuerte también. Y nos vamos con trabajo para ir a las comunidades a seguir nuestro proceso de formación. Es decir, lo itinerante no es solamente los encuentros, sino que nos dejan trabajo para poder seguir haciendo nuestro proceso de formación en nuestras comunidades con la gente con la que trabajamos. Eso es lo interesante y lo enriquecedor de este tipo de formación. No estoy diciendo que la formación de las otras universidades sea mejor o peor que lo que hacemos en la universidad indígena, sino que es una forma diferente y es una forma innovadora también, digámoslo así, de hacer proceso de formación. No, y a mí me parece muy interesante porque respeta su visión, su cultura, su costumbre, porque yo, por ejemplo, yo soy muy defensora o sea, yo soy química, estudié una ciencia exacta, pero eso no hace que yo desconozca todo el conocimiento ancestral que hay y que entienda y respete que hay otras formas de vida, de educación, de conocimiento y que son igual de valiosas. Entonces, a mí es lo que yo siempre he criticado mucho desde el colonialismo, cómo se llegó a nuestra región y se impusieron reglas, se impuso una religión, se puso una educación, se puso un idioma, desconociendo todo lo que ya había acá. Eso me parece que fue una pérdida terrible para toda la cultura que ya había en esta región y que eso se esté rescatando y que ustedes tengan sus espacios donde puedan prevalecer su cultura, su forma de educar, su forma de ver el mundo, su lengua. Es una parte que es súper enriquecedor y que está muy bueno que se realice. Y a mí la última pregunta antes de darle la palabra a Ana María, ¿hay más universidades como la Universidad Indígena en Colombia? No. Bueno, el pueblo Misak tiene una forma de universidad también, solamente para el pueblo Misak. Esa sí es solamente netamente para ellos. La universidad indígena, la UAM, que es la universidad que, pues de una u otra forma es el proceso de formación del CRIC, es única en su especie, digámoslo así, en Colombia. Y es un ejemplo también innovador de Sudamérica, ¿sí? Digamos que nosotros hayamos tenido la convalidación, digamos que tenemos de una otra forma considerarnos ya como una universidad pública respaldada por el gobierno nacional,
es única en este momento en su especie. Y es un ejemplo para muchos otros pueblos indígenas. De hecho, es una experiencia a la cual vienen a visitar de otros países, vienen a conocer la experiencia que tenemos, porque pues, de una u otra forma es la experiencia innovadora de formación académica profesional que se está haciendo pues ahí vamos, ¿no? Digamos, es ese reconocimiento tan importante y ese orgullo también tan importante de poder hacer parte de este tipo de procesos, ¿no? Es para nosotros, pues como pueblos indígenas, o para mí, como parte del pueblo indígena, para mí es un orgullo decir que soy licenciado y se estudié en esa universidad. Y no solo es un orgullo, sino que también qué importante que cada vez haya pues más estudiantes, ¿no? Que vaya ganando más y que ahora pues esté reconocido obviamente por el Ministerio de Educación Nacional, y eso pues es muy importante para no solo para las comunidades indígenas, sino pues para todo el enriquecimiento cultural y para la profesionalización pues en el país. Fernando, yo quisiera saber, de pronto pasando un poco más a tu rol como líder actual, quisiera saber un poco más y que nos cuentes y le cuentes a la audiencia cuál es tu papel como vicepresidente ahora en la Asociación de Medios Indígenas de Colombia. ¿Qué es esa red? ¿De qué se trata? Y pues cuál es tu rol actual ahí. Bueno, la REAMSIC, Asociación de Medios Indígenas de Colombia, es una organización que convoca y reúne a comunicadores comunitarios formados y no formados, empíricos también, de los 11 pueblos indígenas que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca-Cri, pero también de otros comunicadores a nivel nacional y a nivel internacional. Somos una red muy grande de aliados que de una u otra forma trabajamos algo llamado la política pública en comunicación para pueblos indígenas. Y precisamente desde el año 2022, hago parte, bueno, he venido trabajando en la red como parte de un equipo de comunicadores de mi territorio, que se llama Suma Comunicaciones. Por aquí están mis compañeros haciéndome barra atrás del teléfono. Y a partir de ese proceso de ser parte de un equipo, un colectivo de comunicaciones, pues pudimos hacer parte de esta red que es la red nacional, que su centro de operaciones es el departamento del Cauca, porque precisamente la red la lidera el CRIC, ¿sí? Entonces, pues este trabajo en red que hacemos es un trabajo, primero que todo, de radialistas indígenas que están en las emisoras comunitarias de los territorios, y los otros son colectivos de comunicación que hacen proceso audiovisual. Nosotros, SUMA, que es el colectivo al que yo pertenezco, nos caracterizamos por hacer procesos audiovisuales. Entré a ser parte de la red y gracias a la red también pues empezamos a darnos a conocer también con nuestro trabajo, y eso me sirvió también para, de una u otra forma, poder entrar directamente a la red como parte de su cuerpo, de su colectivo, de su estructura política de la red como tal. En el año 2022 fui nombrado vicepresidente de la red como tal, y venimos trabajando, trabajamos 4 procesos dentro de la red. Uno relacionado con los procesos de formación a comunicadores, 2 relacionado con el proceso de ejercicio de trabajo de socializar la política pública de comunicación para pueblos indígenas, que fue protocolizada en el año 2017 ante el gobierno nacional, y que estamos trabajando el hecho porque queremos lograr tener una caracterización de lo que son las emisoras indígenas a nivel nacional. Entonces ese es el proceso político. 3, hacemos también proceso de tecnificación tecnológica, adecuación tecnológica para los compañeros radialistas y los compañeros comunicadores audiovisuales de los territorios. Y un cuarto proceso que hacemos allí, y es el que yo lidero, está relacionado con hacer cultura desde la comunicación. Para nosotros como pueblos indígenas, hablar de procesos culturales es hablar de comunicación mismo, la comunicación como un proceso cultural también. Y ese es el proceso al cual yo lo lidero. O sea, dentro de la red soy el vicepresidente, cumpliendo con los procesos de protocolo, de acompañamiento, de socialización, de formación, pero mi fuerte más importante dentro de la red es hacer el dinamizador y representante de los procesos culturales
desde la comunicación. Fernando, qué gran trabajo el que haces y me emociona mucho pensar y entender que esa comunicación pues hace parte de ese proceso y que juega un papel tan fundamental, ¿no? En los procesos que lideras. Un saludo también a tu equipo de Suma y a todos los que están allá detrás de cámara y qué bueno pues que estén aquí con nosotros acompañándonos, aunque seas tú pues el que esté conversando y contándonos estos procesos tan importantes, ¿no? Que desde el desconocimiento, yo por ejemplo personalmente no sabía que existía la red y pues qué trabajo tan impresionante el que vienen desarrollando, así que qué bueno que estés liderando estos procesos y pues gracias por contarnos, ¿no? Angélica, ¿querías mencionar algo? Sí, precisamente me hablas que tú estás en Manizales, ¿es? Sí, en Manizales. Sí. Nosotros allá tenemos, este año vamos a comenzar una alianza también, tenemos con los pueblos indígenas que habitan Manizales, una organización muy fuerte que se llama el CRIDEC. Nosotros este año vamos a hacer nuevamente proceso de afianzamiento con la organización Frente de la Comunicación y lo Cultural, porque estamos muy interesados en construir procesos en conjunto como suroccidente del departamento, del suroccidente de Colombia, desde la comunicación y desde lo cultural. Entonces este año vamos a trabajarle con los compañeros del CRIDE, con los compañeros del Huila y con los compañeros de Nariño para hacer un proceso mucho más fuerte también. Entonces es como nuestro enfoque sobre el cual estamos caminando este año para hacer así. Entonces yo creo que muy pronto nos vamos a ver por allá en Caldas entonces también. Qué bueno, eso te iba a decir, que cuando estés por aquí podemos vernos y bueno, tal vez participar de algunas de las actividades que hagan por acá. Claro que sí. Angélica, ¿querías mencionar algo? Sí, yo te quería preguntar, tú como trabajas en el CRIC, quería saber desde esta organización, porque es sabido que en Colombia uno de los problemas de educación que hay en el país es el acceso a la educación. Y justamente las comunidades indígenas son de las que menos acceso a la educación superior tienen. Cuando uno mira quiénes entran a la universidad, el porcentaje especialmente de comunidades indígenas y afrocolombianas es bastante bajo. Y es sobre todo el proceso de mantenerse y lograr terminar la universidad es algo que el sistema de educación en Colombia lo tiene en deuda. Yo te quiero preguntar cómo desde el CRIP o desde esas organizaciones indígenas, ¿qué están haciendo para que cada vez sean más jóvenes indígenas los que accedan a la educación superior? Y bien sea a universidades como la universidad indígena o al sistema tradicional. Pues creo que uno de los retos importantes que se viene haciendo es la construcción de una otra forma del pensamiento indígena a partir también de la educación propia. Creo que desde ahí estamos haciendo un gran trabajo porque lo que buscamos es, nosotros llamamos un sistema educativo indígena propio, el CEIP. Estamos como trabajándole a ese proceso. Ya venimos caminando ya hace muchos años frente a eso, ya hay un ejercicio muy grande adelantado. Y precisamente ese proceso nos lleva a pensar, pues digamos que la UAIN es hija de todo ese proceso. La universidad es, de una u otra forma, es para poder acercar la universidad a los espacios, por eso es itinerante y por eso vamos a los territorios. Y si bien esa es una forma, no es la única forma. Muchos de los jóvenes que salen también de los territorios optan por entrar a otro tipo de universidades porque realmente, pues obviamente la UAI no te va a ofrecer todo un esquema académico o de procesos de formación para todas las necesidades. Sí, hay unos ejercicios muy importantes y muy interesantes que se hacen, unas carreras de formación que están enfocadas mucho más con todo el proceso político indígena, pero muchos jóvenes también optan por estar en otro tipo de espacios, en otro tipo de carreras. Frente a eso, todavía hay un trabajo muy grande por hacer, porque realmente, como tú lo dices, es muy difícil poder sostener, o sea, entrar a las carreras pueden entrar, optar a carreras universitarias de universidades públicas, otros entran a universidades privadas, porque de una forma de pronto sus papás tienen con las condiciones económicas para poder sostener, pero los jóvenes que acceden a las universidades públicas siempre muchos se quedan rezagados y no continúan porque precisamente no hay, digamos, venir a la ciudad es una cosa muy compleja.
si uno no tiene las condiciones o tiene familia en la ciudad, es una situación muy compleja para nuestros estudiantes. Realmente, en ese sentido, yo no podría decirte, estamos haciendo algo, porque yo también lo desconozco. Realmente, yo conozco a muchos amigos que hacen parte, por ejemplo, de las universidades públicas de la Universidad del Cauca, aquí, indígenas, estudiantes, que también hacen su cabildo universitario, ¿sí? De hecho, ayer fue la elección de los nuevos representantes universitarios del cabildo indígena. Pero realmente sí, o sea, desconozco mucho y que si realmente yo le pregunto al proceso, ¿el proceso está haciendo algo por ellos? Realmente no podría decirte en este momento, porque esa es una pregunta que me tengo que hacer y que tengo que hacerle también a los responsables de este tipo de espacios, realmente se están haciendo algo. Lo que yo te puedo hablar es desde la universidad indígena, porque es el proceso que yo he vivido y sé cómo de una u otra forma se ha movido. Pero con las otras universidades no. Por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad pública, en la Universidad del Cauca, pues obviamente estudiaba por mi cuenta. De hecho, ni siquiera entré como indígena. Entré a competir como un estudiante más. Sí, no entré y no me caractericé como indígena para poder optar por entrar a este espacio. Entonces, yo creo que la organización también tiene pues algunas situaciones y algunas preguntas y hay algunas cosas por resolver para de una forma poder sostener a estos estudiantes o poder ofrecer un tipo de incentivos para que estos estudiantes no abandonen la universidad. Pero hasta el momento no podría decirte y lo desconozco. Claro. A mí me parece un tema muy importante porque nosotros acá justamente todas las charlas que nosotros damos siempre están muy enfocadas a invitar a los jóvenes a que entren a la universidad, ¿no? Pero nos quedamos cortos porque es solo la invitación, no podemos ayudarlos de una forma más y justamente la parte económica sobre todo son los mayores limitantes, ¿no? Tener que irse de un pueblo a una ciudad, así sea Popayán, así sea cerca, no deja de ser costoso, no deja de ser pues un cambio importante. Y creo que también a mí me deja mucho de pensar, es que muchas veces uno como que invita a la universidad, a estudiar en la universidad, pensando en que dejen sus comunidades, ¿no? Muchas veces uno ve progreso irse del pueblo. Cuando uno dice, uff, le fue re bien, está viviendo en Bogotá o está viviendo fuera del país. Y a mí eso me hace mucho ruido porque yo sinceramente, obviamente cada persona es libre de hacer lo que quiere y de cumplir sus sueños, y si sus sueños irse del país está genial. Pero para mí lo más importante de ir a la universidad es volver a su tierra, a devolver y a apoyar a los procesos. Yo eso lo veo mucho en PAES, por ejemplo, que allá el médico, el abogado, el profesor, son gente de otras partes que encima no conocen la región, no conocen las costumbres, que muchas veces van a imponer otras cosas, que tan pronto pueden se van, entonces los procesos nunca los terminan, como que no hay una continuidad, en los colegios se pierde mucha clase porque los profesores tan pronto pueden estar más cerca de la ciudad, cambian de trabajo. Entonces a mí me parece muy lindo invitar a estudiar desde ese punto de ver, estudia lo que sea, medicina, derecho, pedagogía, comunicación, y vuelta a tu tierra a continuar con estos procesos y respetando tu cultura, tu costumbre, aportando desde ahí. Entonces, me parece que desde ahí hay un trabajo muy chévere para hacer con las comunidades, especialmente indígenas y afro, para fortalecer los pueblos y sobre todo también para disminuir esto de que las ciudades también cada vez más grandes y cada vez hay más problemas en las ciudades cuando tan rico es vivir en el campo. Entonces me parece que hay algo bastante interesante para pensar y para trabajar. No sé qué te parece. Sí, completamente de acuerdo. Bueno, me tocó moverme por acá porque estamos en una reunión también acá política y creo que estábamos haciendo un poquito de bulla, pero bueno, ya me metí a otro espacio. Completamente de acuerdo. Digamos que el formarse, el hacer proceso de formación académico, profesional, y cuando estos jóvenes se vienen de los pueblos a la ciudad, de una u otra forma muchos no regresan. De hecho, por ejemplo, hablo de mi resguardo. Hace 15 días tuve la oportunidad de estar en mi resguardo, pues está en el macizo, más o menos a unas 5 horas de acá de la ciudad. Es una zona de difícil acceso, carreteable en este momento por la lluvia también y todo, es una situación muy compleja. Pero yo me doy cuenta que los espacios, los resguardos se están quedando vacíos. Hay mucha gente adulta, pero no hay jóvenes.
porque los jóvenes están saliendo de la ciudad, están saliendo a la ciudad, algunos para estudiar, otros para trabajar, porque a veces también las condiciones económicas en el campo no son las mejores, y se quedan. Entonces nuestras zonas de donde venimos se están quedando solas, se están quedando sin jóvenes, porque muchos no están retornando, porque pues un joven, por ejemplo, como tú, que hace una carrera de ciencia exacta, digamos que lo único que podría resolver, volver a la comunidad es hacer docente de química, digámoslo así. Y eso que es muy peleado este tipo de estar dentro de la docencia en los pueblos. Entonces optan por vivir, por buscar su mejoramiento de condición económica o buscar su proceso laboral en espacios como la ciudad, porque te ofrecen digamos, una gama más amplia de poder tener, requerir pues, el acceso económico. Entonces eso nos pasa mucho. Yo no lo digo por mi parte porque gracias a la organización, digamos, gracias a cómo me he podido involucrar, pues he podido, además de formarme, hacer mi ejercicio profesional, cumplir con mi ejercicio profesional de trabajo también con la organización, de volver, digamos, a estar no en mi resguardo. Digo yo, ya no estoy en mi resguardo, pero sí sigo trabajando con la organización. Y es muy complejo, como tú dices, porque realmente a veces llegan otras personas a hacer eso, pero como tú dices, pero desarraigados de todo del proceso cultural que tienen estas comunidades. Entonces, eso también nos lleva a perder ese sentido de identidad, ¿sí? A veces los procesos académicos de formación de primaria y secundaria nos han hecho perder muchos procesos culturales muy fuertes. En muchos territorios hay cosas, por ejemplo, el tema de la lengua propia, ¿sí? Es una de las cosas, de las afectaciones muy grandes que se tienen porque no hay procesos en donde la educación te dé esa prioridad. Pues dicen que la lengua se hereda desde la familia, ¿no? Desde el ombligo, dijeron por ahí. Pero el proceso de formación académica ayuda muchísimo y si en esos espacios no hay realmente procesos que te ayuden a consolidar eso que tiene que ver con la lengua, tenemos una crisis muy fuerte, no solamente en el departamento del Cauca, sino a nivel nacional frente al tema de la educación y cómo esta educación de una forma ha tendido a hacer perder esos procesos culturales como son los de la lengua. Entonces, pues digamos a quien nos esté viendo, además de los tres que estamos conversando aquí, está viendo esta charla, pues es invitar. Y si hacen parte de un pueblo indígena, es invitar a los muchachos, hay que volver al territorio. ¿Sí? Sabemos que a veces económicamente no nos van a pagar lo que a veces uno piensa que porque se formó afuera ya, dice yo me merezco que me paguen tanto. Pero, pucha, el volver y trabajar con la comunidad de una otra forma es reconocer todo lo que de una otra forma la comunidad te ha dado también para formarte culturalmente. Y es devolverle un poquito de eso, pero además de eso es poder seguir construyendo pensamiento y construyendo cultura entre nosotros. Entonces, creo que digamos, la orientación va hacia allá. No solamente hay que formarnos, sino que de lo que hacemos también no olvidarnos de quiénes somos y de dónde salimos y de una forma poder retribuir un poco a ese tipo de procesos. Digo una última cosita y yo le doy la palabra a Anita. Pero a mí me gusta mucho esta reflexión que estamos teniendo porque es algo que yo me he cuestionado. Yo misma me lo cuestiono mucho como alguien que se fue de su territorio, que estudió, y no solo del territorio, se fue del país. Yo vivo en Argentina. Entonces es como un poco, sé que es contradictorio que alguien que está hablando desde afuera del país, como decir, piénsenlo y estudien para volver. Porque de hecho a mí me pasó, yo cuando estaba en la de joven, mi pensamiento era yo me termino el colegio y me voy, o sea, era lo que yo quería, irme a la universidad y de ahí quedarme en Bogotá o irme del país o lo que fuera, pero como que para mí volver no era una opción. Y ahora cuando ya he hecho todo eso y yo veo lo que pasa en el pueblo y extraño un montón de cosas y ya a veces me cuestiono si era la mejor idea, si
sí, ¿por qué mejor no volví? ¿Por qué no aporté? ¿Por qué no? Como vos decís, pude haber sido profesora de química en el colegio y aportar al desarrollo de la comunidad desde el colegio. Y creo que justamente, por ejemplo, estas partes como trabajar en esto, en devolver conciencia, y también trabajo en otro colectivo que es el colectivo Raíz, que también es un colectivo socioambiental allá en País. Es una forma de mantener mi conexión con mi pueblo y de seguir participando de algunos eventos que pasan allá, como mantener esa conexión. Pero eso es algo que me cuestiono y por eso me parece interesante tenerlo aquí, pues como analizarlo un poco, ¿no? Ver qué piensas sobre esto. Anita. Angélica, gracias. Pues son procesos complejos y son temas difíciles de abordar porque, como mencionaba Angélica hace un rato y Fernando también lo mencionó, es un problema a nivel nacional, es una deuda que han tenido diferentes gobiernos con los jóvenes del país porque pues ha habido programas en que se puede acceder a la universidad sin ningún costo incluso, pero es que no es solo acceder a la universidad, sino sostenerse en la universidad y sostenerse en ese lugar donde uno estudia, que muchas veces son ciudades grandes, capitales, que cuesta un montón de dinero y que pues el sostenimiento es diario y digamos que eso es una de las cosas que creo que hay que trabajarle más, ¿no? Darles la oportunidad completa, no solo matrícula cero, por ejemplo, no solo decir, bueno, tienes matrícula en tal universidad o en tal profesión, sino pues te doy condiciones básicas y necesarias para sostenerte en la universidad. Y bueno, pensando en esto del territorio, de volver, la invitación que nos hace Fernando es maravillosa, yo la comparto. Yo soy de un pueblo, bueno, aquí en Devolver Conciencia he contado un poco y ya conocen de dónde soy, pero le voy a contar a Fernando, soy de un pueblo muy pequeño, de un corregimiento del departamento de Caldas, queda al nororiente, se llama Florencia, Caldas. Yeah. Y pues también salí de allá y he intentado regresar, pero es muy complejo encontrar allá oportunidades. Y digamos que a través de Devolver Conciencia, igual que Angélica, intentamos como devolver un poquito de lo que estamos aprendiendo por fuera, porque nos ha tocado pues salir y pues quisiéramos devolver muchísimo, ¿no? Y en grandes cantidades y aplicar lo que hemos aprendido por fuera pues allá y desde ese trabajo con las comunidades. Entonces, definitivamente la invitación es a que, pues sí, sigamos, si la formación universitaria es el camino que queremos elegir, está muy bien, pero qué bueno que no nos desarraiguemos de esa conexión y de ese territorio al que pertenecemos, porque finalmente es donde sería lo ideal aportar y devolver ese conocimiento que adquirimos. Y yo creo que el trabajo que hace Fernando allá en el Cauca, desde sus conocimientos, no solo pedagógicos, técnicos, sino ancestrales, pues trabajando con las comunidades. Así que, pues bueno, no me queda más que felicitar a Fernando por ese gran trabajo que está haciendo, no solo él, sino su equipo, todas las personas que trabajan pues en estas organizaciones. Y bueno, pues no, pues quisiéramos quedarnos a conversar con Fernando. Siempre queremos quedarnos aquí. La verdad es que es un espacio maravilloso. Aprender de Fernando hoy para mí ha sido muy fructífero e enriquecedor. Pero bueno, por tiempo, y ya Fernando también tiene más cosas por hacer, así que no podemos quedarnos mucho. Yo quisiera, bueno, aquí en Devolver Conciencia siempre queremos cerrar con una pregunta final. Y quisiéramos preguntarte, Fernando, si nos devolvemos un poco a esa época donde estabas en el colegio, que estabas ya trabajando con las comunidades y que estabas viendo como que querías ser o cuál era ese camino. Si nos devolvemos a esa época, ¿qué te hubiera gustado escuchar de tus mentores o de tus padres o de tus profesores en ese momento? ¿Qué te hubiera gustado escuchar y qué mensaje les dejarías a esos jóvenes que en este momento están en ese proceso, ¿no? Como viendo qué quieren hacer, qué quieren estudiar o qué quieren seguir con sus vidas.
Em, creo que la sociedad misma, y uno cuando está estudiando, lo condiciona, ¿no? Si uno no, digamos, si uno no piensa en seguir un proceso de formación, eh, a uno mismo te cuestionas mucho frente a tu vida, ¿no? Uno llega, va a terminar 11 y uno dice, bueno, ¿yo qué hago con mi vida? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces muchos dicen, bueno, hay que seguir estudiando, bueno, los chicos ahora hay que seguir formándose, pero a veces no hay las condiciones para hacerlo, ¿sí? Prácticamente, por ejemplo, los jóvenes en las comunidades, en el sector rural, o sea, termina 11 y es como hacer parte del proceso laboral, sí, pero no muchos se forman. Lo que yo diría que uno quisiera que este país aportara a un joven es poder realmente tener las condiciones suficientes para poder acceder a al proceso de formación públicos, gratuitos realmente, que tengan la posibilidad de poderse sostener. Pero lo más importante y es escucharnos y escucharse a uno mismo también, más que a las otras personas, es hacer lo que tú sientas que es para ti, que es para tu vida. No es porque, es que yo quiero ser médico, porque muchos piensan que el ser médico es lo que, mejor dicho, te va a lograr un reconocimiento. Si vas a ser médico es porque realmente sientes en tu corazón que ese es tu camino. Entonces, digamos que lo que yo le diría, y no es para que alguien me lo diga, es realmente haz a conciencia tu camino desde tu corazón. Si lo que te dicte tu corazón y tu pensamiento es lo que tú tienes que hacer con tu vida, porque es tu vida, ¿sí? Si tu proceso de formación se inclina por una X o Y rama, no es porque te obliguen o te digan tus papás, es que tienes que hacer esto, ¿sí? O que te diga tu círculo cercano, es que tú tienes que hacer esto porque eso es lo que a ti te va a sacar de pobre. Hablando de proceso económico, no. Digamos que la pobreza está en el pensamiento y la construcción y la invitación es eso, a construir pensamiento, pero realmente con conciencia de que quién quieres ser realmente tú, ¿sí? Si el proceso, lo que tú quieres hacer es formarte desde la academia, pues mira qué es lo que realmente quieres realmente para tu vida, que te haga feliz, ¿sí? Aquí vinimos a este planeta a ser felices y hay que buscarlo de todas las maneras posibles, desde la academia, desde tu círculo, desde lo que haces en tu trabajo. Si tú realmente te formas, pero te vas a hacer un trabajo que no te gusta, pues entonces no hiciste nada, ¿sí? Entonces, la invitación y lo que yo quisiera que algún día alguien me hubieran dicho en su momento era, sé feliz y con lo que tú quieras hacer, busca tu felicidad. Yo en este momento de mi vida, te lo digo a conciencia, yo soy feliz. Yo soy feliz con lo que hago, estoy en el espacio que quiero estar, que realmente busqué estar y me siento feliz de estar aquí. Obviamente la felicidad también es momentánea y uno tiene que seguir buscando. Realmente el día de mañana no sé dónde estaré. Realmente tengo una proyección, espero poderla cumplir. Este año tengo las condiciones, o sea, me ofrecieron por ahí irme también del país. Por ahí me están ofreciendo irme a vivir a Brasil. Me ofrecieron trabajo por allá y que siguiera estudiando, entonces yo lo voy a pensar. Realmente todavía no encuentro si esa va a ser mi felicidad más adelante, pero es una proyección. Entonces estamos como mirando a ver si me voy a continuar mi proceso de formación y hacer una maestría por allá en Brasil, que me están ofreciendo las condiciones. Y dije, bueno, voy a ver. Todavía no sé si realmente allá es donde quiero seguir siendo feliz. Por el momento soy feliz aquí donde estoy, feliz con lo que he podido lograr y feliz con lo que estoy haciendo con la gente y con la comunidad. Y ese es el llamado, a tratar de ser felices con lo que estudiemos y a tratar de ser felices con lo que hagamos en la vida. Fernando, muchas gracias por tu mensaje. Yo creo que es realmente inspirador a las personas que nos ven y a los jóvenes que tal vez nos verán en un futuro o que verán esta transmisión en Telemar o bueno, en otro espacio. Y pues de hecho a mí me está haciendo aquí reflexionar tu mensaje con qué somos felices y qué nos está haciendo felices. Y tú dices, hay que ser feliz a toda costa y hay que perseguir la felicidad, sea cual sea el camino.
Y pues bueno, a mí me deja su mensaje muy bonito y seguramente para los jóvenes que están en ese proceso apenas de empezar a ver y de buscar su camino y qué quieren ser o qué quieren hacer. También está bien no elegir el proceso formativo. Hay gente que no quiere ir a la universidad porque tal vez no es el camino, pero definitivamente lo que nos haga felices, pues ese será pues el espacio y bueno, la razón también, ¿no? De seguir. Aquí en Devolver Conciencia, pues siempre la invitación es a buscar esa carrera universitaria o esa educación que quieran perseguir. Pues defendemos mucho y estamos convencidos que desde la formación y desde la educación superior podemos tener grandes oportunidades y abrir grandes puertas en nuestras vidas. Así que bueno, siempre invitamos a las personas a que sigan y bueno, esta también es una de las razones por las que hacemos este tipo de programas, también para que la gente y los jóvenes y las chicas y los chicos se motiven, pero bueno, definitivamente esperamos que esas personas que estén en ese proceso pues elijan ese camino que los haga feliz. Muchas gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. Gracias por tus aprendizajes en el día de hoy. A mí personalmente me dejas un montón, seguramente a las personas que nos están viendo y nos verán también. Gracias por contarnos el trabajo que haces y bueno, felicitaciones nuevamente por ese trabajo, por ese gran trabajo que estás haciendo allá con tu equipo en pro de las comunidades indígenas. Y bueno, gracias a todas las personas que nos vieron hasta aquí. Gracias, Angélica, por acompañarnos en el día de hoy. No sé si quieres decir palabras de adiós y bueno, nos vemos en una próxima ocasión aquí en Devolver Conciencia. Sí, quiero decir unas últimas palabras, pero también agradecerle a Fernando por este espacio. A mí me parece algo muy importante que se debatan estos temas. Creo que eso es lo que gusta de Devolver Conciencia y siempre lo digo, son estos espacios de pensarnos el país desde cada uno, desde su lugar, porque muchas veces estamos como esperando que sea el gobierno, que sea el sistema de educación, que sea no sé qué el que nos solucione la vida. Y creo que también nosotros debemos brindarnos estos espacios de pensarnos nosotros qué podemos aportarle al país para que sea mejor y no solamente esperar que el país nos esté dando, ¿no? Que obviamente es lo que tendrá que ser. Entonces me gusta mucho que desde acá también nos pensemos esto, ¿no? El sistema de educación, nos pensemos qué queremos para nuestras vidas, les demos consejos a los jóvenes. Creo que eso es algo también muy importante y espero que las personas que vean este capítulo, que nos oigan por Radio Eucha, que nos vean por Telemar, pues también les dejemos pensando en todo ese tipo de cosas. Y aclaro que yo no estoy en contra de irse del país, de hecho es algo que recomiendo, si ustedes tienen la oportunidad de viajar, de conocer otras culturas, otros idiomas, te abre un montón la mente. Pero pues siempre volver y enriquecidos y sobre todo nunca desconectarse, por más que uno no vuelva a vivir definitivamente, pues siempre estar como conectado con su terruño. Hace unos días yo veía un video de Gabriel García Márquez que él decía que él había viajado por todo el mundo, pero cuando él llegaba a la costa colombiana, él sentía que de ahí era, sentía en su cuerpo, en sus células, que ese era su territorio. Y a mí me pasa mucho eso, yo llego al Cauca y yo siento como que volví a mi lugar, acá soy. Y te recarga de energía y te sentís como cómoda, sentís que es tu lugar, que no estás, que sí, que ahí eres. Entonces creo que eso es algo muy bonito y me parece hermosa esa experiencia de viajar y conocer, pero siempre volver a aportar a nuestras regiones. Así que gracias, Fernando, por este espacio, por todas las reflexiones que nos dejas hoy. Y quiero darle un saludo al youtuber Nasa, que estuvo conectado hoy, por aquí nos dejó saludos. Y ya. Apoche, claro que sí. Un amigazo ahí, un personaje, este hombre. Sí, por acá estuvo conectado, por aquí nos dejó saludos. Y también está conectada Diony, dice, es la verdad, desde otros espacios también se puede aportar a la juventud de Tierra Adentro y de qué manera lo están haciendo. Felicitaciones. Así que muchas gracias a la gente que estuvo conectada ahí con nosotros, a los que van a ver este capítulo. Y Fernando, si te quieres despedir, te dejo para que digas unas últimas palabras. Bueno, agradecido con ustedes por habernos generado este espacio, más que, digamos que es un poco difícil hablar de uno como persona, ¿no? Esta vaina era como hacia la persona. Yo hablo de un proceso porque vengo de un proceso y un proceso colectivo y a mí me gusta siempre hablar desde la colectividad porque
digamos que la construcción de uno se ha logrado en este tipo de espacios y yo sigo muy agradecido con mi pueblo Yanacona y con mi comunidad y con mi organización con la que trabajo, porque gracias a ellos me ha permitido poder estar y poder encontrarme a personas tan maravillosas como ustedes también en este tipo de espacios. Lo único que nos queda decirles es, muchachos, es importante formarse y no para, bueno, para lograr condiciones económicas es bien, pero es importante formarse para tener uno en la cabeza con qué poder dialogar y con qué construir país. ¿Sí? Es importante hacer ese tipo de procesos, formarse desde la academia, desde las universidades, desde los procesos técnicos que nos ofrecen, o formarse empíricamente también es importante, porque incluso hasta yo, desde la universidad tenemos formadores que se han construido empíricamente y son personas maravillosas. Lo importante es por lo menos leerse un libro, ¿sí? Y seguir ese proceso de construcción, no pa tener mejores condiciones de vida, sino, bueno, eso es importante también, sino también para tener con qué discutir, para con qué hacer país, con qué construir. Y el llamado es a ese, vamos a construir también en conjunto. Y gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio, por permitir hablarle a muchos, no sé a cuántos llegaremos por los medios de comunicación con los que ustedes se están conectando. Pero si por lo menos le llegamos a cambiar la vida a una sola persona o su pensamiento a uno, yo creo que hemos logrado el trabajo. Y eso es, a crear conciencia, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en esta hora y media de conversa, y ojalá pudiéramos seguir conversando toda la tarde, porque o sea, conversar hay mucho, pero hay que seguir haciendo. Gracias. Genial. Gracias, Fernando. Y gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Esperamos vernos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Chao, chao.